Yo siempre he dicho que en esta vida uno tiene que tener muy claro de dónde viene para saber a dónde va a ir. Porque cuando uno empieza este camino de la vida, todos estos sueños de viajes, de profesión, de trabajos, muchas veces uno no tiene muy claro cuando empieza una carrera a dónde se va a dirigir. Y a mí, en un punto de mi vida, yo estaba en ese momento en que no sé si lo que yo estoy haciendo es lo correcto. No sé si eso vaya a ser lo que yo necesite hacer o que yo necesito pasar por todas estas clases, por todo este conocimiento, por todo este inicio. Y eso a mí al principio me causaba mucha angustia, el no saber para dónde iba. Y creo que lo mejor que hice fue escuchar a las personas que ya habían empezado ese camino, personas que habían empezado estos sueños o que de alguna forma me decían: la vida le va a mostrar a usted a dónde va a ir, y en el momento en que la vida le ponga eso, usted tiene que estar listo para tomar esos retos. Y pues qué mejor que empezar acá, donde todo empezó, en esta universidad. Acá, aunque ustedes no lo crean, yo llegué con un corte de pelo, con un color, sin experiencia, sin nada, con sueños locos. Y aquí fue donde conocí miles de personas en estos pasillos, en este campus como tal. Conocí a profesores, amigos, personas que me han enseñado a mí lo bueno, lo malo. Aprendí de su experiencia, aprendí de todo lo que sabían, y gracias a eso me he nutrido y he encontrado, por así decirlo, un camino. Acá en la UCC, en Bucaramanga, en mi ciudad, empezó todo eso. Y ahí, en esas bancas, en esos lugarcitos, nos reuníamos con mis amigos que ahora están por todas partes del mundo, y no nos imaginábamos que todos íbamos a partir en algún momento y que todos íbamos de alguna forma a empezar esos caminos, ¿no? A empezar esos retos, y que la vida nos enseñó, nos nutrió, la vida nos hizo pasar por todo esto para que nosotros estuviéramos listos en el momento en el que ya tuviéramos que tomar esa decisión de partir a esa aventura. Así que en esta universidad, allá en ese campus, ahora está más bonita. Ya me tenía que ir yo para que la universidad la arreglaran. De nada. Aquí fue donde todo empezó. Acá fue donde Marlon empezó toda su experiencia como docente. Y ese muchacho que alguna vez recorrió estos pasillos, que no sabía para dónde iba, que no sabía si había escogido la profesión, hoy se encamina en una nueva aventura. Y es necesario para mí saber de dónde vengo para saber a dónde voy a ir. Sigamos. Las cosas más difíciles de esta vida es poner toda tu vida, tus recuerdos, todas tus enseñanzas, tus vivencias, tus memorias, de alguna forma, en una maleta. Y una maleta termina siendo ese repositorio de esos recuerdos, de ese país de donde vienes. Ahí sí ven la bandera y no me vean las medias. Si ven la bandera ahí, si ven las camisas de Colombia, ven ahí alguna otra cosita. Porque uno siempre quiere tratar de meter todo ese país ahí. Y todos esos recuerdos, todas esas vivencias, a veces por momentos salen muy pesadas y terminan siendo maletas muy pesadas que luego nos toca pagar como $50. Pero también hay cosas que a nosotros de alguna forma también empacamos y no están ahí. No están precisamente ahí, en esa maleta o en esa otra maleta que ya está lista. Hay cosas que nosotros de alguna forma metemos en esta maletica acá. Y muchas veces son todas esas cosas malas, todos esos pensamientos que no nos sirven a nosotros para alcanzar nuestros sueños, sino que nos retraen un poco y nos hacen dudar de quiénes somos y de lo que queremos nosotros en la vida. Si por mí fuera, yo me llevaría todas estas cosas que son las que he comprado alrededor de los años. Con el paso de los años yo he comprado todas estas cosas, todas estas chucherías, todos estos recuerditos. No simplemente como para llenarme, sino memorable un momento. Para por lo menos decir, ¿se acuerda cuando yo compré eso? Pero sé que en algún momento de mi vida lo voy a tener que dejar. Sé que se va a dañar, sé que se van a perder, pero por lo menos lo tengo ahí y lo disfruto durante ese instante. Obviamente todo eso no me cabe en la maleta. Tampoco me caben todos los momentos, las memorias, las fotos, todas las cosas que yo he vivido.
Así que uno siempre tiene que tratar de meter en esta maletica son las cosas que te van a ayudar a que el viaje sea más sencillo de llevar. Que la mudanza, si es la última, sea la más ligera. Dijo Café Tacuba en una canción que se llama Volver a Comenzar, que se ha vuelto casi un himno para mí en esta vida esa canción. Y uno entiende que a veces sea difícil. Por ejemplo, yo me he hecho cebollitas y todo eso, el mecato que llaman en Colombia, yo me llevo todo eso para que de alguna manera yo siempre sepa de dónde vengo, pero también que me ayudan a llegar a ese Marlon que yo necesito conocer cuando yo esté allá, en ese viaje, esté en ese trabajo, esté en ese lugar, en esa universidad. Estas cosas me facilitan a mí poder, de alguna manera, aceptarlo, valorar lo que he hecho, quién soy y saber a dónde más puedo llegar. Piensen, yo siempre le digo a las personas, reflexionen un poco sobre las cosas que realmente hacen que nuestras maletas sean más pesadas. ¿Y cuál es la maleta más pesada? No es esta maleta de acá, esto pesa como unos 20 kilos y la de allá pesa como unos 18, 19 más o menos. La maleta más pesada es la que nosotros cargamos acá, la de la espalda, la de la mente, la que lleva todos esos momentos, esas vivencias, esas cosas incluso a veces malas que nosotros nos llevamos a lugares donde ya ni siquiera importan. Y nosotros les damos esa importancia y nos decimos es como que, es que yo siempre voy a recordar eso porque a mí me hicieron ese año. Yo siempre voy a recordar eso para que no me vuelva a pasar. Y es bueno el entender que usted no va a volver a cometer eso para que usted sepa que no le va a volver a pasar. Pero también es necesario entender que fue una cosa que pasó en un momento específico de su vida, que usted hizo ciertas acciones que lo llevaron a eso, pero que ese momento o esa vivencia no le puede a usted de alguna forma decir que mañana, o si usted llega a conocer a alguien que está pasando por esa vivencia, o usted está volviendo a repetir esas acciones, usted vaya a decir, ya sé cómo es esto, no vuelvo a hacerlo. Porque cada consecuencia, cada acto lleva un resultado, una enseñanza, y todas las enseñanzas son diferentes. Obviamente hay cosas que uno sabe que uno no debe volver a cometer. Eso uno lo sabe, y si no lo saben, sépanlo. Pero hay situaciones que uno dice va a ser diferente. Y a mí me ha pasado así en la vida. Me digo como que por esa mala experiencia no significa que mañana vaya a volver a tener una mala experiencia. Probablemente hice algo mal en el camino, en el proceso, y ahorita estoy pagando las consecuencias de ello. O probablemente ese proceso se puede mejorar, porque las cosas siempre se pueden mejorar. Pues a la final queda la maleta, de una forma pesadita, así, pero que nos va a ayudar a alcanzar esas metas. Ojalá yo quisiera poder llevarme esta granadilla. Esa es como una de mis frutas favoritas de Colombia. Por esto, ¿cuánto no haría por comerme una de estas todos los días? Pero bueno, que esta sea memorable. Let's go. Miren esa delicia. Ay, María, hombre. Ahora cerrar la maleta y emprender camino. Esta pequeña estructura, esta masita con este pan, con este chocolatico, son las cosas que uno añora volver a probar, las cosas que de alguna forma esto es lo que nosotros extrañamos estando allá. Pero si este es el último que voy a probar en mucho tiempo, hay que disfrutarlo, que me dure el sabor durante todos estos años. Y nada, ahí está. Un tamalcito. ¿Qué no haría un colombiano por comerse un tamalcito todos los días en Estados Unidos? ¿Qué no haría un colombiano por comerse un tamalcito de estos así chiquitico, aunque sea, todos los días en Estados Unidos? Es que esto es la gloria, hermanos. Con un chocolatico. Mi último tamal. Hagámoslo memorable. ¿Qué dice el niño? Hola. Hola, mi gatito hermoso, mi hijo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de gordo? Uy, mira esas panzas, carajo, qué pereza. Esa pereza. Unas palabritas acá para el YouTube. Se le va el papá, ¿Algún comentario, ronroneo? ¿No? ¿Ya? Gatito. Esto es lo que uno también más extraña. Los animalitos. Ay, mi gordo.
Esta imagen acá en este mueble donde hace 3 años yo subí un video a este canal que está ahí de que mi sueño de ir a estudiar a Estados Unidos se había hecho realidad. Hacer esa maestría maravillosa que me abrió el mundo, que me ayudó a conocer escritores, personas, profesores, quienes me ayudaron a poder conseguir este sueño que se está haciendo ahorita realidad también. Fue gracias al apoyo de ellos. También hubo mucha parte mía, pero el apoyo de esas personas, el estar agradecido con esas instituciones, me ha permitido a mí escalar, buscar y poder aplicar a todo eso, y que por lo menos uno dice, así sea uno solo, que me diga que sí, yo voy a hacer con ese sí muchísimas cosas, porque en estos meses me han dicho muchas veces que no. Y hasta el día de hoy que estoy acá en Colombia, que toca hacer papeles, un montón de cosas, un proceso, yo me decía, es imposible, es que no creo que ya llegue el día, es que no veo que ya llegue el día. Y mi mamá sí decía y tenía ese pensamiento de mi hijo se va en agosto, no sé cómo lo va a hacer, pero mi hijo se va en agosto. Y yo creo que ella tuvo tanta fuerza y trajo ese sueño tanto a la mente, que mientras yo estaba ocupado haciendo papeles, aplicaciones, ella siempre confiaba que su hijo va a lograr ese sueño, va a lograr esa meta. Se cumplió. Estoy a pocas horas de irme a Bogotá. Es el inicio de esta nueva aventura, de este nuevo viaje de enseñanzas, de aprendizajes, un viaje que me va a cambiar la vida, y que si ustedes siguen el canal y están pendientes, van a poder ver las nuevas cosas, el nuevo lugar donde estaré, y ojalá podamos disfrutarlo y que muchas personas se animen a cumplir sus metas, a buscar las oportunidades, porque las oportunidades están, hay que lucharlas, hay que buscarlas. Eso es lo que yo les digo, siempre sean perseverantes. Con esta imagen acá, hace 3 años les decía que yo me iba a cumplir ese sueño de realizar mi maestría. Y sin más, con toda una nostalgia, pero con ese sentimiento de haber hecho las cosas bien, de haberle aportado al país, por lo menos con un botico que hizo el cambio. Me voy contento, me voy alegre de lo que he hecho, creyendo en mí, sanando, dejando atrás las heridas, dejando atrás los malos momentos y llevándome siempre la mejor energía siempre, llevándome siempre el mejor recuerdo, para que esa maleta no pese tanto, porque ya pesa mucho, 2 maleticas. Pero bueno, nos embarcamos, así que vamos para Bogotá. Vámonos ya. ¿Qué tenemos que esperar? La vida y los sueños nos esperan. Let's go. Y ahora les voy a mostrar a alguien que me dio la fuerza para completar todo este sueño. Una persona que ve o está adelantada al futuro. Me disculparán el ruido de mis vecinos, siempre son así. Una persona que siempre vio el futuro y le dijo a todo el mundo, él se va en agosto. Y tenía esa mentalidad, ese deseo de verme allá. Y se cumplió. Ni yo sabía que yo me iba a ir en agosto, pero ella sí lo sabía. Así que venga para acá, madre. Les presento la que me ha dado la fuerza para cumplir todo este sueño, toda esta meta, que ha sido pues prácticamente mi pilar, mi motivación y nada. ¿Qué les tienen que decir a la gente que lucha por sus sueños? Que los persigan. Que luchen. Esta que llora. Pero no, es normal. Ya nos reencontraremos, ya disfrutaremos más, porque hay que hacer sacrificios en la vida. Y parte de esto es esos sueños, ¿no? Esos anhelos, pero también saber de que más adelante le esperan a uno grandes cosas y hay que hacer un salto de fe. Hay que lanzarse a la aventura, a ver qué nos trae la vida, qué nos trae, porque a veces nos traen muchísimas cosas que nosotros a veces por, no sé, la desesperación, el no ver con claridad, uno no ve en ese momento, pero ya cuando las cosas se cumplen y ya cuando uno está allá, uno dice, valió la pena, y valió la lucha, los desvelos y todo. Las tristezas, los estrés, pero vale hasta la pena. El último día, deja atrás, yo los dejo atrás, ¿no? Acá, esta imagen, así, recuérdenla y ojalá la próxima imagen que sea así va a ser allá, ¿no? En otra parte, porque todavía no les voy a decir por dónde es, pero en otra parte ya será allá. Bien bonito el reencuentro, ¿no? Y allá está mi tía Mechi. Saludos, tía. Hola, ¿cómo están? Allá está mi tía Mechi, que nos está acompañando a esta nueva despedida, ¿no? Pero esta nueva aventura. Nueva aventura, ya la escucharon, bueno, nos fuimos.
Bueno, después de toda la locura que fue pasar las maletas, que literal, yo no sé, a mí me pasan unas cosas. Esta última ida a Estados Unidos ha sido como tan difícil en el sentido de que el país está como ese meme del niño y el diablo allí agarrándolo de la mano, así como que no te quiero dejar ir. Problemas con la nueva EPS, de que supuestamente yo estaba afiliado y yo no tengo trabajo hace como 5 meses. Ni idea. Problemas con la maleta, con la segunda maleta, no sé por qué yo siempre tengo problemas con las maletas. Y le digo a la muchacha como que no, yo la voy a pagar. Y luego me dice así tipo como la maleta vale 800,000. Y yo como, ni en pedo en mi vida va a pagar 800,000 por una maleta. Yo le dije, ya no tengo plata en ninguna de las cuentas, mejor dicho, me estoy acá quedando con unos pesos finales. Dijo, déjeme para el café. Le dije así, déjeme para el café, para un cafecito de Juan Valdez. Mi último cafecito de Juan Valdez. Quería tomar un nevado y me dice la muchacha, no tenemos nevado, tenemos granizado. Y yo, bueno, hagámosle con un granizado, mejor es nada. Y a descansar un ratico porque, ay no, tengo un compañero, venga, los presento. Ahí está el osito, cansado, así estoy yo, pero bueno, vale la pena, ¿no? Termino un rato ahí con él. Así. Seguimos en esta travesía. Bueno, últimos instantes en tierras colombianas. Este momento creo que es como de los más importantes de todo el viaje, porque uno sabe lo que está dejando, uno sabe la importancia de todo eso, pero también sabe que más adelante se van a encontrar muchísimas cosas en el mundo. Y todas esas cosas son el motivo del esfuerzo, de la perseverancia, del siempre querer algo más en esta vida, ¿no? El de no conformarse y el de hacer las cosas bien, sobre todo. Que eso es lo que más a mí me llena, es de saber que estaba haciendo las cosas bien durante todo este tiempo y que gracias a eso y gracias al apoyo de muchas personas, de profesores, amigos, familias cercanos que siempre creyeron en mí, yo logro estos sueños. Pongo una gran parte, obviamente, el sueño, la mente, todo eso, pero también el apoyo de la familia y de las personas que lo hacen creer en uno son muy importantes. En estos momentos ya llegó la hora otra vez de dejar Colombia, pero me voy contento. Y ya quisiera decirles a ustedes que simplemente cojo este avión y llego allá, pero no. Todavía me quedan como otros 3 vuelos para llegar al destino. Estoy cansado, no he dormido nada. El estrés de estas últimas semanas ha sido mucho, demasiado, inmesurable. Pero yo sé que cuando ya esté allá y ustedes lo vean, van a notar que toda esa energía, todo ese cansancio que muestro ahorita en estos momentos se va a transformar en una gran sonrisa y en una gran felicidad. Así que nada, contento. Últimos instantes en tierras colombianas. Colombia siempre lo recibe a uno. Y yo sé que acá siempre tengo las puertas abiertas y tengo grandes personas que me esperan. Pero también hay muchas personas a las cuales les quiero contribuir estando allá. Y quiero abrir más oportunidades para colombianos que están acá ahorita partiéndose el lomo, trabajando duro y estudiando duro, que yo sé que les puedo ayudar a conseguir sus sueños y a que se hagan realidad. Y bueno, más adelante ya hablaré en otros videos sobre eso. Y nada, por ahora, irnos. Ya. Son las 3:30 de la tarde. Llevo aproximadamente 24 horas viajando. Ya estoy a punto de abordar el último vuelo. Me tocó literal grabar esto en HD porque si coloco la máxima calidad van a ver mi cara
peor de lo que ya se ve ahorita, así con esas ojeras así de no haber dormido. Literal, no he dormido nada. El vuelo de Panamá fue, a mi parecer, Bogotá-Panamá fue uno de los vuelos más pesados que he tenido en mi vida. Y sobre todo por el hecho de que llegué prácticamente al punto en el que ya se abordaba. Así como lo vieron allí corriendo y todo eso, no pude ni grabar nada, porque literal todo fue corriendo así, con prisas y demás. Pero bueno, ya estamos acá en Houston. Ya comí algo, porque tampoco había comido mayor cosa. Y ojalá ya este otro vuelo dura solo como 45 minutos. Y bueno, vamos a ver qué nos espera. Sé que no me noto, sí estoy animado, pero comprendan que necesito una cama con urgencia. Necesito irme a dormir lo más urgente posible, porque mañana empieza la locura en la universidad.